tal? ¿Cómo están? Nuevamente estamos en este espacio de entrevistas por las pantallas de CNN Chile y queremos seguir profundizando en un tema que nos llama muchísimo la atención, pero que también nos apasiona bastante, que es en qué está el mundo de la cultura, el proceso de adaptación a poder estar hoy a través del streaming, pero también una crisis que sabemos que los ha golpeado fuertemente. Hoy vamos a conversar con la destacada actriz nacional Amparo Noguera, a quien partimos obviamente saludando. ¿Cómo estás, Amparo? Muy bien, Vivi, muchas gracias por la invitación. Bien, y nosotros acá también, Amparo, bien entusiasmados de poder conversar contigo, sobre todo porque tú fuiste de las primeras que se atrevió, yo sé que tú propiamente tal dices esto no es teatro, pero por lo menos a la actuación a través de Zoom, con The Cow Company, pero ahí el ejercicio era un poquito hablar de la pandemia, de lo que estábamos viviendo, de lo que ocurría con las familias, en las universidades, después abordaron el tema del desconfinamiento, pero ahora lo haces con un monólogo escrito en el año 1930, este podríamos decir es un clásico. Entonces me imagino que esto tiene una ingeniería distinta, es un desafío diferente. Sí, bueno, el monólogo es La voz humana de Jean Cocteau, escrito en 1930, como tú lo dices, se va a dar bajo la plataforma de Matucana 100. Son poquitas funciones, son 12 funciones, es un monólogo que dura aproximadamente 30 minutos. Y sí, es delicado, es un tema delicado, es una Mm. pieza de teatro súper delicada, pero muy hermosa, acerca de una mujer en este caso que se despide de su amor. Es la última conversación de una pareja que está en una separación. Eh, Mm. bueno, así estamos con la obra. La verdad es que Zoom ha tomado muchas obras de teatro. Cuando digo que no es teatro, no es teatro, no es teatro propiamente tal, ninguna, porque el teatro es en el escenario, etcétera, pero sí a través de esta plataforma los actores hemos podido continuar con nuestro oficio, comunicarnos con la gente. Eh, la gente Mm. agradece tremendamente las obras que puede ver a través del Zoom. Gente de provincia que no tiene acceso, gente que está enferma, que está en su casa y no puede salir, y ver a los Mm. actores haciendo su oficio, que es actuar en vivo, y de una manera irrepetible, porque las funciones se repiten, pero no es una grabación, es algo que la gente agradece mucho Sí. y el Zoom nos ha permitido hacerlo. Mm. Y en alguna entrevista tú decías que de hecho considerabas que este era un espacio bien democrático, sobre todo por la conversación que se genera después, porque además Sí, también sí, ahí están las casas, la familia, mucha así es. gente tal vez que vive en zonas más extremas de nuestro país que no tenía el proceso, porque sabemos que estamos en un país excesivamente centralizado de poder acceder a la cultura como se hace en Santiago. Así es. Sí, pues el Zoom ha permitido todo eso y claro, se generan, cuando se pueden generar conversatorios después de una obra de teatro, es un conversatorio muy interesante porque estamos todos en la misma situación, estamos todos en nuestras casas, Mm. estamos todos en un momento de relajo, bueno, los actores no, porque estamos trabajando, pero finalmente, no sé, Claro. se comparte una conversación con una copa de vino, a través de estas ventanitas que nos vemos todos, que se genera una igualdad entre todos, muy Mm. interesante, muy hermosa, que es algo que una particularidad del Zoom que yo no lo había vivido antes, eso sí. Sí, y otra cosa también es la identificación, Amparo. Inevitablemente Ajá. muchos de los temas que ustedes trataban, de los cuales se generaba conversación, era que las personas decían, bueno, a mí me pasa lo mismo, había algunos estudiantes que decían, efectivamente debatíamos si era adecuado con profesor o no, y si era la clase en bata, por ejemplo. Eso Sí, es bien sí, sí, importante y el así es. mundo de la cultura lo ha logrado captar muy bien a este proceso tan inédito que estamos viviendo todos. Sí, sabes que yo creo que, bueno, que el mundo de la cultura, digamos, se ha rascado bien con sus propias uñas, perdón por la frase, pero así ha sido. Y a través Sí. del Zoom nos hemos arreglado entre todos, o de las plataformas, digamos. No todos hacen obras de teatro, pero sí se generan seminarios, sí se generan clases, sí se generan conversaciones, obras de teatro. Eh, Toda la gente de la cultura, los músicos hacen pequeños conceptos a través de Zoom desde su Mm. casa. Nosotros solos, digamos, nos hemos eh, generado un espacio laboral y hemos tratado como de levantar un poco una crisis que el cierre de todos los teatros, de los conciertos, de las galerías de arte, ha sido súper grave para el mundo de la cultura y nosotros solitos, digamos, hemos tratado de salir adelante porque apoyo hemos tenido bastante poco, o Mm. sea, cero.
Sí, y ha sido recurrente en muchas de las conversaciones que nosotros hemos tenido. Podríamos decir el malestar también, en algunos casos hasta la angustia de no poder contar con un apoyo estatal, de no valorar lo que ha significado en un momento como este, el poder precisamente refugiarnos, ya sea en el teatro, en el cine, en las series. Tú estuviste en La Jauría también, que fue un éxito bien destacado. Entonces uno se pregunta, ¿qué va a venir? ¿Cómo lo ves tú? ¿Tienes esperanza? ¿Tienes expectativas? Porque algunos decían, esta etapa de introspección nos va a ayudar, pero también estamos viendo un poco el sálvese quien pueda. ¿Qué reflexión haces de lo que puede venir para el mundo de la cultura y en especial para el teatro? Mira, yo creo que la gente ha demostrado estar ávida de cultura. En esta pandemia se ha consumido muchísima cultura, en todos los ámbitos. La gente ha pasado esta pandemia con música, con teatro, con cuentos, con literatura, con danza, con teleseries, con series, con cine. La cultura ha ayudado a los seres humanos a pasar por esta pandemia tan horrorosa y tan agobiante. Son espacios donde la gente se libera, reflexiona, se distrae. Y cuando uno está mal y está agobiado, la distracción es fundamental. ¿Mm? Y cuando eso además genera puntos de encuentro con las demás personas, es mucho más fundamental. Y ahí te quiero llevar a ese tema en un momento como donde sabemos que estamos informando lamentablemente personas que fallecen, donde estaba en un momento el pic, pero donde hay necesidades que son urgentes, como por ejemplo poder alimentar a una familia. Pero ya hay iniciativas Sí. que en esas cajas incluyen un libro, porque entienden que esto no excluye a lo otro. Entonces, eso siempre ha estado como un poco al debe en la discusión que se ha dado en nuestro país, decir, bueno, estamos en crisis, entonces no podemos pensar en la cultura. Y no tiene por qué ser así. Es como si en este país la cultura se tomara como una frivolidad. Me extraña que abran los malls, las tiendas de ropa, que se permita eso, y no se abra un teatro. La cultura está tomada como un bien prescindible. Es súper complicado porque eso, digamos, habla de una reflexión súper larga que hay que hacer con las personas que mandan este país, que manejan este país. O sea, eh, si no se entiende eso, es muy difícil esperar de los gobiernos alguna comprensión, porque hay que partir la comprensión más atrás desde cero. ¿Te fijáis? Yo creo que la reflexión y el bienestar de los corazones, de las cabezas, la educación es fundamental para un país. Desde cómo tú decides alimentarte, desde cómo tú decides manejar tu vida en una pandemia, desde que lo que eliges, lo que no eliges, cómo te salvas, qué criterios utilizas para convivir con los demás en momentos de crisis. Eso proviene de la educación y la cultura es parte de la educación humana y cívica de la gente. Entonces, si no se entiende eso, Amparo, ¿y cómo? está complicado. Claro, y esa reflexión que tú haces, hay harta expectativa, hay mucho entusiasmo también por lo que puede venir, sobre todo en el proceso constituyente. ¿Cuál es tu posición? ¿Te gustaría tener un rol activo? ¿Cómo ves ese hito que se puede marcar en octubre? Bueno, sí hay que tener un rol activo para que se produzca ese hito en octubre y que todos vayamos a votar. Y yo tengo, por supuesto, mi preferencia, que sin duda que la apruebo. Por supuesto que voy a estar ahí, voy a cooperar, sin duda. Sí, claro que sí. Ujú, Pero no voy a cooperar como un líder de opinión porque no lo soy, soy una actriz. Voy a cooperar como una ciudadana. Eh, ujú. Como una ciudadana, porque a mí esto me va a influir, además de la cultura, digamos, en mi país, digamos, ¿no? Eh, ¿Cómo se va a manejar este país? Y yo creo que con esta pandemia ha quedado tan claro la desigualdad, la mala organización, tan claro que hay que cambiar cosas fundamentales en la Constitución. Hay que cambiarla. Los derechos de la gente, de los ciudadanos, súper importante. Tenemos la oportunidad de hacerlo en este momento. Así que voy a estar ahí si es Amparo, te quiero necesario. agradecer. Sí,
Así que ahí está tu reflexión. Te quiero agradecer el tiempo, esta conversación. Hay varias cosas que están por venir. Va a estar en Pacto de Fuego que se estrena en Amazon Prime. Además también Tengo Miedo Torero. Pero obviamente lo que nos concita aquí es La Voz Humana del 20 al 12 de septiembre en Matucana 100, ¿cierto? Sí, sí, de jueves a sábado pueden comprar las entradas en www.matucana100.cl. Creo que la entrada vale 3.000 pesos. Si se compra una entrada lo puede ver toda la familia a través de un computador. Dura 30 minutos, es hermoso, habla del amor, del desamor y algo que todos alguna vez hemos dicho o nos ha tocado escuchar. Sí. Perfecto. Amparo, como siempre, un gusto. Muchísimas gracias por esta conversación. Que estés muy bien y suerte en todos los proyectos en los que estás por estos días. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.